Uno de los temas que tal vez debemos enfrentar cada día con más frecuencia es las anticoncepción en pacientes con enfermedades del colágeno. En nuestra práctica, cada día más, tanto en pacientes embarazadas como en pacientes no embarazadas, vemos pacientes que tienen enfermedades crónicas y las enfermedades del colágeno son entre ellas las más frecuentes. De nosotros depende el saber orientar a una paciente en forma adecuada para que su contracepción o planificación sea lo más segura y eficaz. El objetivo de esta charla, de esta conferencia, es centrarnos sobre las opciones de planificación que tienen pacientes con enfermedades del colágeno. Dentro de mis conflictos de interés, pues soy speaker de Bayer en este tema en particular. Sin embargo, pues es bueno aclarar que los conceptos que se emitan en esta conferencia son basados y centrados en lo que la evidencia o la literatura médica hoy nos aporta, y espero pues que sea visto de esa manera, y por tanto la parte de estar apoyado por Bayer es, en mi opinión, una, una contribución a la ciencia que nos aporta con la literatura que pudimos revisar. Podríamos resumir las enfermedades del colágeno en estas tres, tal vez son las más frecuentes, no diríamos que son las únicas, pero sí son unas de las más frecuentes. Y enfrentar estas tres patologías, ellas comparten muchas de las fisiopatologías que tienen y comparten dentro de las cosas, como ven, los síntomas como dolor, aumento de volumen, rigidez, debilidad, falta de fuerza, fatiga. Sin embargo, estas patologías pueden comprometer generalmente el lupus eritematoso sistémico, otros órganos y otros sistemas, principalmente los riñones, la piel, las mucosas, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. El tener controladas las enfermedades del colágeno es una condición para que la planificación sea una opción importante. Pacientes que tienen descontrolados sus cuadros de enfermedades del colágeno no favorecen a un método de planificación seguro y fácil. Por tanto, la actividad de la enfermedad es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos ponemos a ver, estas pacientes podrían quedar en embarazo y nosotros no planear ese embarazo. Si nosotros nos damos cuenta, muchas de estas pacientes están utilizando métodos de planificación que no son seguros, pero el consejo de no ser seguros ha sido motivado tanto de los reumatólogos que manejan estas pacientes como de los ginecólogos que orientamos estas pacientes ya no en el embarazo sino en el plano ginecológico. Y les decimos que es mejor no planificar con ningún método hormonal porque pues podrían tener efectos secundarios importantes. Mientras que, como ustedes ven, lograr un embarazo con enfermedades del colágeno sin haber planeado bien, pues tiene una serie de complicaciones como la trombosis materna y la mortalidad fetal, los bloqueos cardíacos, una mayor tasa de mortalidad perinatal, mayor riesgo de aborto y parto pretérmino,
mayores tasas de hipertensión arterial, diabetes y trombofilias, ¿sí? Con una cantidad de complicaciones obstétricas mucho más serias. Por tanto, debemos evitar que una paciente se embarace con una enfermedad del colágeno no controlada para evitar estas complicaciones. Si ustedes ven la eficacia anticonceptiva considerando el índice de PER, pues varía de acuerdo a los métodos de planificación. Esta diapositiva tal vez es conocida por todos, en donde se ven la posibilidad del uso ideal o del uso clásico o del uso real de un método de planificación. Y como vemos, pues obviamente los métodos de barrera pues tienen una posibilidad de fallas mucho mayor que los métodos que no son de barrera, sino son métodos como hormonales o sistemas intrauterinos de levonorgestrel, donde tienen índices de fallas realmente mucho más bajos. Nosotros tendríamos que buscar entonces que nuestras pacientes con enfermedades del colágeno pudieran en lo posible no planificar con métodos de barrera, sino planificar con métodos que le ofrezcan índices de PERT mucho más seguros. La importancia de la anticoncepción se traduce en que uno no debe, pues no debe lograr embarazos si no son pacientes que tienen enfermedades del colágeno controladas. Por ejemplo, una paciente que tiene lupus eritematoso, algunas de las medicaciones que puede estar usando son inmunomoduladores como la hidroxicloroquina, los corticoides, que pueden ser continuados en el embarazo. Pero si la paciente está utilizando inmunosupresores, no debería recibir esa terapia en el embarazo. Pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, que están recibiendo inmunomoduladores, los pueden continuar durante su embarazo, pero si están recibiendo inmunosupresores, no. Algunos pacientes con artritis reumatoidea hoy en día están utilizando biológicos y tal vez muy pocos biológicos han sido utilizados en el embarazo como una opción de manejo. Los otros no tienen experiencia, por tanto, lograr un embarazo sin planearlo puede generar riesgos de problemas en el embarazo y de teratogénesis. En esta diapositiva vemos que el 27% de un estudio publicado en Contraception estaban utilizando medicamentos, incluyendo el metrotexate, que es uno de los medicamentos totalmente contraindicado. En pacientes con enfermedad crónica, fíjense que la planificación de pacientes es realmente baja y es insegura. El 55% usan preservativos e inclusive el 20% no se protegen. Esto llama la atención que a pesar de ser pacientes que tienen riesgos de enfermedades crónicas o enfermedades, en este caso reumáticas, conociendo las pacientes esa limitación, no tienen acceso a la planificación familiar. E insisto en las razones. Una puede ser que la paciente no lo quiera, pero en muchos casos es porque el grupo tratante, sea el ginecólogo o el reumatólogo, no está familiarizado con que estas pacientes pueden tener una opción de planificación segura. Estos son los factores que limitan la anticoncepción: la falta de educación al paciente, la falta de asesoría anticonceptiva, la falta de detección temprana, los mitos y preocupaciones y la poca conciencia de la anticoncepción a los riesgos asociados a la enfermedad. Consideraciones que, como veíamos en la diapositiva anterior, resumen uno de los grandes problemas, que es
el embarazo no planeado en pacientes con enfermedad crónica. Estas pacientes entonces, cuando quedan embarazadas, pues son embarazos de alto riesgo que plantean un reto importante a la medicina materno-fetal, que tienen riesgos fetales importantes y que nosotros no necesariamente enfrentamos de una manera adecuada. En esta diapositiva vemos el impacto de un embarazo de alto riesgo y cuál es su preferencia anticonceptiva posparto. Una diapositiva interesante. Fíjense que antes del embarazo, muchas pacientes estaban planificando con métodos diferentes al que después terminaban utilizando, pero uno de los que más tiene un aumento después de utilizar un método anticonceptivo previo, por ejemplo el dispositivo intrauterino era solo un 10%, y después cuando pasa a ser posparto llega a ser hasta un 40%, o sea, como que se puede adquirir algo de conciencia en este grupo de pacientes. Y fíjense, obviamente, pacientes que no estaban planificando obviamente antes y por eso quedaron embarazadas después de su parto. Después de su parto, el 11% escoge la planificación definitiva. Un dato importante en el sentido, en dos sentidos en particular, con una P significativa, y es: las pacientes van a planificar más frecuentemente si se les exponen los riesgos, pero no todas las pacientes van a terminar ligándose las trompas después de un parto de alto riesgo. O sea que va a quedar un gran grupo de pacientes a las que tenemos que apoyar para una contracepción posparto. El 31% de estas pacientes tenían embarazos de alto riesgo de origen materno y el 60% de origen fetal. Esta diapositiva, en mi opinión, podría resumir la importancia que tiene el lograr una anticoncepción en pacientes con enfermedades del colágeno. Con lupus eritematoso sistémico, con pruebas negativas y sin sintomatología. Esto quiere decir que una paciente debería estar controlada y el control le permite a la paciente asumir muchas opciones de planificación e inclusive de búsquedas de embarazo. Si una paciente con lupus quisiera quedar en embarazo, debe tener por lo menos 6 meses previos con un control de su lupus totalmente estable. Pero si una paciente no quiere quedar en embarazo, tiene varias opciones de planificación y fíjense que puede optar por dispositivos intrauterinos con cobre, sistemas intrauterinos con levonorgestrel, implantes subdérmicos, solo progestágenos en inyectables o píldoras de solo progestágenos. Aquí hay 5 métodos de opciones de planificación que el reumatólogo y el ginecólogo debe contemplar antes de utilizar métodos no seguros. Podemos ver algunos puntos importantes, y es que una de las condiciones que tienen estos métodos de planificación es que no tienen estrógenos. Voy a poner la diapositiva número 12. ¿Qué quiere decir entonces? Que los estrógenos están contraindicados en pacientes con enfermedades del colágeno en general. En el lupus eritematoso sistémico están definitivamente contraindicados. En enfermedades reumáticas vemos que el dispositivo con cobre no incrementa los eventos trombóticos. Los dispositivos con levonorgestrel tampoco incrementan los eventos trombóticos. Los
progestágenos inyectables y tantos trimestrales como de píldoras, ¿sí? No es tan claro que incrementen o no los eventos trombóticos, mientras que los anticonceptivos orales o los contraceptivos orales, los parches o los anillos siempre se van a incrementar, por lo tanto se tienen que evitar. ¿Qué limitante tenemos acá? Pues que podría el dispositivo con cobre incrementar el sangrado, mientras los otros disminuyen el sangrado. Por tanto, en resumen, pacientes con enfermedades reumáticas como artritis inflamatoria, lupus o síndromes antifosfolípido tendrían como opción inicial utilizar sistemas intrauterinos con levonorgestrel, píldoras con levonorgestrel. En segundo lugar, de pronto inyectables, ¿sí? Pero nunca utilizar anticoncepción con estrógenos. No hay que desconocer la opción del dispositivo con cobre, pero tener en cuenta los sangrados más abundantes. Estos anticonceptivos son reversibles, son métodos efectivos. Se dieron cuenta que el índice de PERT pues no llegaba a 0,5 y se puede usar tanto en pacientes nulíparas como en pacientes adolescentes. Y es un grupo en el que tenemos también que trabajar, y son pacientes adolescentes que tienen una adherencia a los métodos de planificación mucho más limitada y que adicionalmente a eso podrían tener enfermedades asociadas. De las pacientes nulíparas, por ejemplo, pueden optar como opción los sistemas intrauterinos, el dispositivo con cobre y los implantes subdérmicos, a pesar de ser nulíparas. Las pacientes adolescentes, probablemente los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel y los implantes subdérmicos sean la mejor opción. Pero están contraindicados los estrógenos en pacientes que tienen enfermedades del colágeno, entre ellas los síndromes antifosfolípidos o anticuerpos antifosfolípidos positivos. Cuando uno tiene enfermedades del colágeno, como ven hasta el momento, pues las tres más frecuentes, la artritis, el lupus y los síndromes antifosfolípidos, se pueden reunir en una opción de anticoncepción muy similar, en donde los anticonceptivos de solo progestágenos tendrían la primera opción. En segunda opción podríamos poner el dispositivo con cobre debido a su sangrado abundante, o en algunas pacientes nulíparas pues a una menor tolerancia. Las inyecciones con medroxiprogesterona la pondríamos tal vez en un nivel no tan alto por los riesgos que se han asociado en algunos casos a trombos en estudios no del todo seguidos a largo plazo. Pero fíjense que el American College de Obstetricia y Ginecología, que es una referencia para nosotros importante, da como conclusión estas tres opciones en pacientes con enfermedades reumáticas: progestágenos orales, dispositivos con cobre y sistemas liberadores de levonorgestrel. Cuando utilizamos los dispositivos intrauterinos o los sistemas intrauterinos, pues nos encontramos con los sistemas intrauterinos con levonorgestrel y con cobre. Estos primeros, pues tenemos sistemas intrauterinos para 3 años o para 5 años, y tenemos para 5 años que a su vez tienen una prolongación en la menstruación o en cuanto a la frecuencia y en la cantidad, y disminución de los cuadros de dismenorrea.
Bayer ha desarrollado tres dispositivos diferentes. El Yaides, que se utiliza para una contracepción de 3 años y que tiene ciclos regulares con disminución del sangrado, con una liberación de levonorgestrel más baja. La Cailina es la segunda opción anticonceptiva de 5 años con una liberación de levonorgestrel que a largo plazo se considera una liberación de levonorgestrel muy baja, y el Mirena, que tiene tal vez un tiempo mayor, pero que pues tiene 52 miligramos de levonorgestrel, lo que hace que su liberación sea a más largo plazo y tiene como efecto adicional a su contracepción la prolongación de los ciclos y la disminución de la dismenorrea y de la cantidad de sangrado, y que ha sido planteado como segunda elección en pacientes con endometriosis. La paciente escoge estos dispositivos de acuerdo a su preferencia y a su posibilidad de planificación o de búsqueda de embarazo, comparados con el dispositivo de cobre que tiene 10 años, un tiempo muy importante. Pues el mecanismo de acción de, de los sistemas de levonorgestrel pues son combinaciones de la alteración del moco cervical, impidiendo el ascenso espermático, alteración endometrial, por el efecto progestágeno, el lentecimiento tubárico, por el efecto progestágeno sin aumentar los cuadros de, de embarazo ectópico, el efecto de la T de cobre pues está básicamente por el efecto espermicida y alterando el ascenso espermático. Pero obviamente el mecanismo del sistema liberador de levonorgestrel pues no incrementa los sangrados ni se vuelve muy dolorosa la menstruación, a diferencia de los sistemas de cobre. Los hormonales dados por las píldoras, los anillos, los parches y los inyectables mensuales, en menor cantidad, realmente están contraindicados en pacientes que tienen riesgos de trombosis. Y riesgos de trombosis pues tienen las pacientes con enfermedades del colágeno, en particular pacientes con síndromes de anticuerpos antifosfolípido, independiente de que sus de que sus componentes de anticuerpos, anticardiolipinas, G o M o beta-2 glicoproteínas o anticoagulantes lúpicos sean negativos, igualmente tienen contraindicado la utilización de estrógenos. Entonces, como ven, este es el riesgo de tromboembolismo venoso por año de los diferentes métodos de anticoncepción hormonal. Y también hay que ser claros en que la anticoncepción hormonal no induce a cuadros de trombosis, pero si se utiliza en pacientes que tienen factores de riesgo o predisposición trombótica, pues obviamente se aumenta los cuadros de trombosis. Eso quiere decir que en pacientes sin estas patologías, pues la contracepción hormonal pues plantea muchas ventajas. La anticoncepción oral pues no está utilizada en pacientes con enfermedades del colágeno por estas tres razones. Una es que altera los factores procoagulantes, o sea que ahí hace que la cascada de la coagulación se altera, ¿sí? La triada de hemostasis y de daño endotelial se puede alterar. Ahí altera los factores de anticoagulación, y estas pacientes tienen en muchas ocasiones deficiencias de proteínas C y S, o tienen aumento de factores de coagulación que
per se los hacen cuadros trombóticos. Y como ven, los factores procoagulantes se alteran. Dentro de estos, los más importantes son el 10, el 7, el 8 como factores de coagulación que tienen importancia. El impacto en la coagulación, el impacto anticoagulante es que disminuye la inhibición de antitrombina, disminuye la acción del factor de inhibidor tisular, disminuye la proteína S total libre y hay una resistencia a la actividad de la proteína C. Todo esto aumenta los cuadros trombóticos, las 4 factores de riesgo. Por tanto, es una de las condiciones para no usarlo, ¿sí? Resume los anticonceptivos o la contracepción que estaría contraindicada en pacientes con enfermedades del colágeno. Pues se insiste en los efectos protrombóticos de los anticonceptivos orales y fíjense que independiente del progestágeno que se utilice, que puede ser de segunda, de tercera o de cuarta generación, aún con el dienogest, el gestodeno o el levonorgestrel, que es el más estudiado y el primero, todas las pacientes pues tienen un riesgo de trombosis que puede ser bajo, pero que se aumenta en las pacientes que tienen enfermedades del colágeno. En cambio, los progestágenos en forma aislada, sin estrógenos, no tienen una asociación con cuadros trombóticos y pueden usarse aún en pacientes mayores de 40 años. Por tanto, esta es la opción en este grupo de pacientes cuando solo queremos utilizar progestágenos. Cuando uno utiliza anticonceptivos orales, aparte de que no deben ser utilizados en estas pacientes con enfermedades del colágeno, como ustedes ven, también disminuyen la eficacia de algunos antibióticos, la eficacia de algunos antimicóticos, la eficacia de algunos anticomiciales y la eficacia de algunos inclusive inmunomoduladores e inmunosupresores, como hablábamos, como el micofenolato, contraindicado totalmente en el embarazo, la motrigina, un anticomicial, o anticoagulantes como la warfarina. Si bien entonces utilizamos los criterios de la OMS como elegibilidad para escoger un método de planificación, podríamos con esta diapositiva resumir realmente el cuadro de este grupo de pacientes. Fíjense, el 1 corresponde a los criterios de la OMS que no tienen ningún tipo de restricción. El 2 corresponde a anticonceptivos donde los beneficios superan los riesgos. El 3, donde los riesgos superan los beneficios. Y el 4, donde definitivamente no se podrían utilizar. Vamos entonces a evaluar los métodos y establezcamos de acuerdo a eso, pues según estos criterios, cuáles podríamos usar. Pacientes con lupus y anticuerpos antifosfolípidos positivos, pacientes con lupus con trombocitopenia y pacientes con lupus con tratamiento inmunosupresor. Fíjense que este dispositivo intrauterino con cobre podría ser utilizado en el lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Definitivamente no lo deberíamos utilizar en pacientes con trombocitopenia severa, por lo menos inicialmente, y de pronto los podríamos usar cuando la trombocitopenia por lo menos esté controlada. Y podríamos utilizarlo en pacientes con lupus en tratamiento inmunosupresor. Yo les podría sugerir que de estas pacientes utilizar
un dispositivo intrauterino en una paciente con trombocitopenia no sería la mejor opción, por lo menos con la T de cobre. Hablemos entonces del sistema intrauterino con liberación de levonorgestrel. Pues es una opción cuando uno tiene lupus. Se cuestiona en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Sin embargo, los estudios han demostrado que el efecto trombótico realmente no es alto y podría ser definitivamente una opción, aunque lo supera en este caso el dispositivo intrauterino con cobre, pero en pacientes con lupus con tratamiento y con lupus con trombocitopenia definitivamente podría ser la mejor opción. En pacientes que tienen implantes subdérmicos o el implante subdérmico, pues siempre está contraindicado en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Sin embargo, insisto en que puede ser uno de los cuadros trombóticos que habría que analizar. El implante obviamente puede ser utilizado en pacientes con lupus y trombocitopenia y con el tratamiento inmunosupresor. La píldora y los inyectables comparten las mismas características que el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos, y la anticoncepción combinada pues definitivamente no es una opción en pacientes con lupus. Lo plantean como una opción en lupus con trombocitopenia o con LES con tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, en estos dos cuadros, utilizar anticoncepción combinada podría ser definitivamente en pacientes que requieren un control muy estrecho, porque no va a ser fácil manejar pacientes con esta combinación cuando estén utilizando tratamientos inmunosupresores y tener un riesgo de cuadros trombóticos. Inclusive en algunos de estos pacientes con LES, muchos pacientes de estas reciben anticoagulación profiláctica para evitar cuadros trombóticos. Por tanto, consideramos que las enfermedades del colágeno sí plantean una opción de anticoncepción segura, que las pacientes deben tener control con sus respectivos especialistas, con los reumatólogos y los ginecólogos, que si van a buscar un embarazo deben también planearlo para evitar complicaciones perinatales, pero que con ese tipo de opciones, pues las pacientes podrían optar por un método de planificación seguro y realmente reversible y que no va a complicar sus enfermedades de base. Muchas gracias.